Bienvenidos, señores participantes. En esta oportunidad trataremos el tema de crisis financieras. El contenido de nuestro video será definición de crisis financieras, causa de las crisis financieras y tipos de crisis financieras. En las últimas décadas, las economías a nivel mundial han experimentado una gran recepción de capitales en sus sistemas financieros, que provocaron efectos positivos o negativos. Los efectos positivos se vieron reflejados en crecimientos inesperados en las economías, mientras que los efectos negativos desencadenaron en etapas de turbulencia financiera. De acuerdo con Jeremy Sgar, en su libro Economía del Pánico, durante los últimos años surgieron nuevos agentes financieros, ¿no? que trabajaban obviamente dentro del sistema financiero internacional, los cuales respondían a horizontes temporales, a reglas de gestión, a obligaciones prudenciales y contractuales muy diversas. Estos nuevos agentes fueron los fondos de inversión, los fondos de alto riesgo y rendimiento, las compañías de seguro, los fondos disponibles de grandes empresas e inversionistas privados a través de Internet. Estos nuevos agentes entraron en los sistemas financieros, los cuales carecían de normas legales o reglamentos, y ante estos vacíos, al recepcionar flujos de capital muy fuertes, fueron difíciles de controlar en el corto y mediano plazo. Los flujos privados hacia economías en desarrollo durante la década de los años 80 ascendían en un promedio de 35.000 millones de dólares. Durante los 90 subió a cerca de 70.000 millones de dólares, llegando a un máximo de 280.000 millones de dólares anuales entre el 95 y el 97. En la actualidad, esta cifra se cuadruplica. Como podemos observar, este exceso de capitales en sistemas financieros que no estaban preparados para captar tal magnitud fue una de las principales semillas en la crisis. En este sentido, Stiglitz, en su libro Caída Libre, afirma que por un lado la teoría económica moderna apostó por el libre mercado y la globalización. Por otro lado, la nueva economía se basaba en las innovaciones tecnológicas, las desregulaciones y la ingeniería financiera con la finalidad de reducir los riesgos. Ambas, en teoría, disminuían las fluctuaciones económicas, o aparentemente lo hacían. En este caso, la premisa sostenida y defendida justamente por Alan Greenspan, que fue el presidente de la Reserva Federal durante la época de la crisis, involucra mercados libres y sin trabas, es decir, eficientes, gobiernos pequeños, regulación que obstaculiza y bancos centrales independientes con el único objetivo de mantener la inflación baja. Ahora, si se cometen errores, se corrigen por sí solos. Obviamente, después de la crisis hipotecaria y su internacionalización, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dejó de defender esta premisa. Sin embargo, debemos recordar que en una economía globalizada, ninguna nación se encuentra aislada. En este sentido, experiencias como las de México, Brasil, Rusia, Argentina, Estados Unidos, Grecia, Irlanda, Portugal, España, Chipre, demostraron lo que no se debe hacer en un proceso de crisis y lo mucho que falta por aprender. Para entender mejor este capítulo, definiremos crisis como un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, un cambio cualitativo en sentido positivo o negativo. Es decir, al asociar este concepto con lo mencionado por Cebares en su artículo Crisis, riesgos sin control en el mercado financiero internacional, en lo que respecta al análisis de su crisis financiera, esta no se puede realizar si no se tienen en cuenta dos aspectos. Primero, que la crisis es de carácter internacional. Y segundo, que se han convertido en estructurales, o sea, que afectan los aspectos económicos, políticos y sociales de un país. Luego, tenemos lo que son las causas de las crisis financieras, las cuales pueden ser muchas y diferentes, ya que cada país cuenta con realidades y variables que afectan o defienden a sus economías. Sin embargo, podemos identificar causas comunes que han presentado las últimas crisis, y estas son la debilidad de las instituciones, la vulnerabilidad del país ante el contexto internacional a través de los modelos de contagio, las políticas arriesgadas implementadas por los países y, por último, la corrupción en el sistema económico. A continuación explicaremos cada una de ellas. En primer lugar, explicaremos, dentro de lo que es la debilidad de las instituciones, lo óptimo en una economía, que parte de la fórmula básica de macroeconomía, donde el ingreso es igual al ahorro más el consumo, lo cual se refleja en tener un sistema financiero que canalice el ahorro hacia la inversión. Es decir, el sistema financiero se encarga de captar mayor ahorro interno, el cual se traduce en inversión y esto genera un mayor crecimiento económico.
Esto partiendo de una economía estabilizada, tal como lo podemos observar en nuestra diapositiva. El problema surge cuando el sistema financiero capta el ahorro extranjero, es decir, los capitales golondrinos, y lo hace a través de los buenos indicadores bursátiles y las altas tasas de interés. Este capital se introduce en el mercado local, limitando su permanencia ante la vulnerabilidad o especulación de los propios inversionistas. Entonces, el sistema no lo canaliza la inversión, es decir, no lo toca o trabaja en el mercado. Este ahorro captado del extranjero, en el momento que se retira de la economía local, lo hace sumando intereses no trabajados en dicho mercado, como lo podemos observar en nuestra diapositiva. Por otro lado, cuando el sistema financiero no puede captar ahorro interno, es el Estado quien asume esta situación a través de nacionalizaciones de empresas del sistema financiero y recurriendo también a préstamos internacionales, es decir, a endeudamiento externo a través de préstamos a instituciones a nivel mundial. Tomando en consideración estas situaciones, Stiglitz opina lo siguiente. Nos dice que es necesario que el gobierno desempeñe un papel y no solo rescatando la economía cuando los mercados fallan y regulándolos para evitar el tipo de fracasos que acabamos de experimentar. Las economías necesitan un equilibrio entre el papel de los mercados y el papel del gobierno, con importantes contribuciones por parte de las instituciones privadas y no gubernamentales. Comentando lo mencionado por Stiglitz, las crisis se provocaban ante la ineficiencia del sistema financiero y la inadecuada acción del Estado en regulaciones para este sector. Ante la pérdida del equilibrio, muchas economías han impuesto una perspectiva desequilibrada, irradiándola en el resto de los países como verdadera. Para que un país pueda mantener un crecimiento sostenido, de acuerdo a Parodi en su libro Globalización y Crisis Financieras Internacionales, se necesitan recursos humanos, recursos físicos y financieros. Con respecto a los recursos físicos, se traducen en la base industrial moderna e innovadora que genere y garantice la productividad con calidad y responsabilidad social. Los recursos humanos brindan la creación e innovación del sistema de gestión, tanto administrativa como operativa. Y por último, los recursos financieros destinados a inversiones dentro del mercado, siempre y cuando se cuente con un sistema financiero sólido y rentable. Suele suceder que cuando el Estado asume las inversiones, la deuda genera un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, perjudicando a toda la población. Esto genera que el país gaste más de lo que posee, bajo la premisa de que a mayor inversión, mayor crecimiento. Argentina definitivamente creyó fielmente en esta premisa y para el año 1999 estaba a punto de pasar a ser un país desarrollado por primera vez en la historia económica mundial. Un país subdesarrollado o en desarrollo alcanzaba este objetivo. Sin embargo, en el año 2001 se desató una crisis financiera como nunca en su historia, producto de excesivos préstamos a instituciones para incrementar el ahorro interno. Con respecto a la vulnerabilidad del país ante el contexto internacional, durante los últimos años se ha considerado el contagio como una de las principales causas de la crisis financiera. Es decir, partiendo de la premisa de que ninguna nación se encuentra aislada, es considerado como prácticamente el detonante. Para entender este concepto o este término, revisaremos algunas definiciones. De acuerdo al Banco Mundial, el contagio es la transmisión cruzada entre países de choque, es decir, solamente se considera como contagio el simple hecho de la transmisión de choque. El contagio es la transmisión de perturbaciones a otros países, es decir, que la correlación entre países aumenta más allá de cualquier vínculo fundamental entre ellos. Y por último, el contagio se produce cuando las correlaciones entre dos o más países aumentan durante tiempos de crisis en relación a las correlaciones medidas en tiempos tranquilos. Mientras que para Stiglitz, el contagio es el fallo de una parte del sistema económico mundial que se extiende a otras economías o a otras partes del mundo. Este es un concepto más globalizado, ¿no? Las economías están interrelacionadas y por consiguiente los efectos dejaron de ser variables estocásticas en sus respectivos modelos económicos. Sin embargo, la magnitud de perjuicio aún no se puede medir. De acuerdo a las diversas definiciones que hemos planteado, podemos afirmar que las vías de contagio entre los países se dan a través del comercio,
lo cual se ve reflejado en su balanza comercial, lo que conlleva una considerable disminución de las reservas del Banco Central, a los inversionistas extranjeros, quienes muchas veces por causa impredecible retiran su capital y no están dispuestos a esperar o apostar por un determinado país a largo plazo, el autogenerado, que permite la pérdida de valor de la moneda nacional, ya que dichos inversionistas convierten su dinero en moneda extranjera, y por último, los intermediarios financieros y su capacidad de hacer frente ante corridas o especulaciones que destrozan cualquier empresa bancaria. Otra de las causantes de las crisis financieras son las políticas arriesgadas a las que recurren los países para proyectar la imagen de una adecuada estabilidad, la cual a corto plazo es buena y tiene efectos positivos, pero que al mantenerlas a largo plazo degeneran en situaciones insostenibles. Ante estas situaciones nos preguntamos, ¿qué tuvieron en común las crisis de México, Tailandia, el sudeste asiático, Brasil, Argentina, Estados Unidos, España, Portugal? En fin, la respuesta es que todos los países tuvieron en su momento políticas económicas arriesgadas. Estas políticas se manifestaron en los siguientes indicadores. En primer lugar, el tipo de cambio fijo. Con la finalidad de asegurar el capital extranjero, estabilizaron los precios de mercancías importadas y exportadas para desarrollar industrias. Las políticas monetarias con una alta tasa de interés para captar y mantener en sus respectivas economías capital extranjero, el cual no siempre llega como inversión, sino es atraído por los beneficios del sistema. La movilidad de capitales basados en los capitales golondrinos, los que son atraídos por la política monetaria con altos índices bursátiles y altas tasas de interés, ocasionados por un sistema financiero no regulado debidamente. El incremento de las reservas internacionales, captado a través de los procesos de privatización. El incremento en el valor de la moneda nacional, muchas veces no es sustentado por el crecimiento sostenido del país. El incremento en el consumo de los productos importados, propiciado por la apertura de los mercados sin tener en cuenta la producción de bienes y servicios nacionales, los cuales en muchos casos no están preparados para enfrentar esta competencia en el corto plazo. La disminución de las exportaciones, debido a que con políticas monetarias resulta demasiado costoso competir. Y por último, el déficit de la balanza de pagos. Si bien es cierto, cada cierto tiempo este déficit se justifica, sobre todo cuando dicho indicador se basa en lo que es importación y de maquinaria y equipos para modernizar la industria. Si se mantiene a mediano plazo, quiere decir que sus importaciones justifican el elevado consumo de los productos importados, llevándolo directamente a la balanza comercial. Las políticas arriesgadas son introducidas a los gobiernos a través de los países que se encontraban en crisis en la década de los 80 y de los 90. Sabemos perfectamente que la manipulación y la falta de independencia económica hizo que los países no tuvieran la oportunidad de negociar las medidas implantadas que ocasionaron un costo social tan grande, el cual repercutió en incrementar la brecha entre ricos y pobres. Luego tenemos, todos los economistas coinciden que la presente crisis definitivamente se ha dado por una falta de regulación por parte de los gobiernos sobre sus sistemas, sobre todo el financiero. Sin embargo, se debe resaltar que los dueños de los bancos hicieron lo que sus respectivas legislaciones les permitía y por supuesto abusaron de los vacíos legales que se presentaban. El desconocimiento o el no querer actualizar el sistema financiero por parte de los gobiernos ante el ingreso de nuevos agentes económicos permitió que grupos de poder obtuvieran el mejor provecho de la situación. En otras palabras, los banqueros de todas partes del mundo hicieron lo que el sistema capitalista y la economía de libre mercado les permitieron hacer, es decir, trayendo abajo la tesis defendida por Alan Greenspan. Las agencias calificadoras de riesgo también aportaron a este coro de sirenas, y los antecedentes, nos dicen que esta emoción que surge en los países ante el incremento de su calificación no necesariamente nos dice que estas agencias están calificadas para hacerlo. Con la crisis hipotecaria se ha cuestionado a estas agencias por sus grandes y graves errores que han cometido, como es el caso de Standard & Poor's y Moody's, las que ante el ocultamiento de la información sobre los bonos de hipotecas subprime y haber avalado un riesgo de casi cero, permitió su internacionalización y la pérdida de miles de millones de dólares a los países que apostaron por ellas, como es el caso de Grecia, Irlanda, Portugal, Islandia. En esta etapa surgieron muchos manejos oscuros, como por ejemplo el banco Lehman Brothers, que fue inyectado por el Deutsche Bank de Alemania,
¿no? Con 73 millones de dólares, el día que el banco norteamericano se declaraba en quiebra. Fue muy cuestionable el error del banco alemán. Este banco Deutsche Bank es como decir, en el caso de Perú, es un similar a lo que es el Banco de la Nación. Este mismo banco norteamericano también había recepcionado transferencias de un banco irlandés y que trajo consigo una desestabilización en el sistema financiero celta. En fin, son innumerables las dudosas situaciones que surgieron y a las que no podemos atribuirle a la especulación o a la negligencia, sino más bien a la corrupción imperante en el sistema financiero. Para entender mejor el concepto de las crisis producidas durante los años 90, en cuyo periodo el principal afectado fue el sector financiero, ya que las empresas recurren a él para financiarse a través de los créditos en las empresas bancarias o a través de las emisiones de acciones y bonos en la bolsa de valores, eso indica que parte de su patrimonio pertenece a terceros. Cuando surgen periodos de crisis, la empresa perjudicada, su financiamiento, ya sea por los elevados tipos de interés del sistema bancario, que impiden pagar sus deudas, o por la pérdida del valor de sus acciones en la bolsa de valores. Esto vuelve vulnerable a la empresa, ya que sus deudas se vuelven impagables. Aquí también intervienen las agencias calificadoras de riesgo, a calificar acciones con AAA cuando las empresas no cumplen con los requisitos básicos para esta calificación. Un ejemplo modesto es el de la crisis de Corea. Pero también surgieron otros acontecimientos, como la mano de obra barata en China y que perjudicó a los países asiáticos, y el ingreso del excesivo capital de los sistemas financieros latinoamericanos que no estaban preparados para canalizarlos en sus actividades económicas. Para argumentar los recursos financieros o para aumentar los recursos financieros, el Fondo Monetario Internacional ha sugerido a los países utilizar los siguientes métodos. La intervención esterilizada, por ejemplo, no es una herramienta de política independiente. Su efectividad depende del nivel de tipo de cambio y los fundamentos macroeconómicos. Se debe tener en cuenta que en una intervención en un solo sentido, ya sea de compra o venta, y en gran escala, indicaría que la política es insostenible y necesita modificación de la política cambiaria o de otras políticas macroeconómicas. Debemos tener en cuenta que la efectividad de este tipo de políticas depende mucho de la credibilidad de instituciones como el Banco Central de Reserva. Otro de los métodos son las medidas de austeridad o ajuste fiscal. Sabemos que en nuestra realidad estas medidas se relacionan con la reducción del gasto social. La austeridad fiscal va dirigida a las reformas en el recorte del gasto, incluidas las transferencias en el recorte de los beneficios de la seguridad social y, por supuesto, en la reducción de salario y la demanda de trabajo en el sector público. En el corto plazo, los ingresos se dinamizan. Sin embargo, estas medidas no generan ahorro, no son consecuentes con el desarrollo del país y los costos políticos son muy altos. Otro de los métodos es la liberalización de la salida de capitales, es la salida masiva de los mismos. Debemos tener presente que la plata no tiene patria y que los inversionistas son muy sensibles ante la garantía de retorno de sus capitales. Otro de los métodos es la imposición de diversos controles al ingreso de capitales para evitar, por ejemplo, que el sistema financiero local se vuelva un paraíso fiscal, con dinero de dudosa procedencia, cuyo excedente, en lugar de mejorar la economía, puede perjudicarla. Y por último, el aumentar la flexibilidad del tipo de cambio nominal. Es decir, dejar el tipo de cambio a los propios mecanismos del mercado cambiario. Y en general, la dinámica de las transacciones internacionales del país, las que bajo condición esencial de la flexibilidad permiten una relativa estabilidad de los cambios, dadas las elasticidades de la oferta y la demanda con los diversos componentes de la balanza de pagos. Como podemos apreciar, la mayoría de las medidas son sugerencias del Fondo Monetario Internacional a través de sus programas de estabilización, los cuales han profundizado la crisis en los países en donde se aplicaron, así como su contagio. Fueran estas políticas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional las mismas que, en lugar de servir de salvavidas a los países en desarrollo, profundizaron sus crisis, manteniendo un costo social elevado. Se espera que ante la crisis que en estos momentos están viviendo los países desarrollados, sus estrategias y sugerencias mejoren, porque en el caso de Perú somos una economía que está muy ligada a la norteamericana y sus efectos son directos. Por otro lado, hay quienes aseguran que Estados Unidos siempre ha salido de su crisis activando su economía a través de guerras. Esperemos que las regiones, y sobre todo la nuestra, no se encuentre vulnerable ante esta eventual situación. Para entender mejor la crisis debemos tener en claro que existen 4 tipos: crisis fiscales,
cambiarias, bancarias y financieras. En el caso de las crisis fiscales, estas originan una pérdida en la capacidad de pago de la deuda externa, imposibilitando los préstamos del exterior y la reestructuración de la deuda. Las crisis cambiarias son causadas por el incremento de agentes que demanden monedas extranjeras. En este sentido, el Banco Central utiliza sus reservas para mantener el tipo de cambio fijo. Las consecuencias no se hacen esperar. Se agotan las reservas, el Banco Central abandona la defensa del tipo de cambio y se opta por devaluar la moneda. Las crisis bancarias son provocadas por la especulación del mercado, donde los bancos pierden la capacidad de afrontar el retiro de depósito. Esta situación genera una situación de iliquidez e insolvencia en el sistema bancario. Y por último, las crisis financieras también se inician en la especulación del mercado. En este tipo de crisis, las empresas encuentran dificultades para financiarse, tanto en los bancos como en la bolsa de valores, lo que conlleva a una contracción de las actividades económicas. De acuerdo a lo que se está observando en esta diapositiva, podemos observar que las crisis se desarrollaron en regiones diferentes, pero debido a su interdependencia fueron continuas con respecto a la esencia y el tiempo. Tenemos el caso de 1994 con la crisis de México, en el 97 la crisis asiática, en el 98 la crisis rusa, en el 99 la crisis en Brasil, en el 2000 la crisis en Turquía y la crisis en Argentina, en el 2007 la crisis hipotecaria, en el 2008 la crisis de Islandia, en el 2009 la crisis de los PIG, Portugal, Irlanda, España y Grecia. Y por último, en el 2012 la crisis de Chipre. Agradezco la atención y los invito a ver la segunda parte del presente tema. Hasta la próxima.